Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a resolver estos dos ejercicios con sectores circulares para calcular tanto el perímetro como el área de un sector circular. Para poder hacer este cálculo nosotros necesitamos tener una relación entre el ángulo que nosotros tenemos y algún dato ya conocido. Por ejemplo, para el perímetro, yo tengo que si tengo cierto valor del ángulo θ en radianes y yo tengo cierto perímetro. Entonces, si tengo la circunferencia completa, el ángulo es de 2π radianes, o nada más le pongo como 2π. Y el perímetro es pi por diámetro, pero el diámetro son 2 radios, entonces sería 2π por radio. Ese es el perímetro de toda la circunferencia, pero si yo no tengo solo de la circunferencia, solo tengo un cacho, por ejemplo es 80 grados, nada más que yo lo tendría en radianes. Para este ángulo tendría mi incógnita, cuál es el valor de esto de aquí, a lo cual le vamos a llamar mejor L, porque es una longitud, también es conocida como longitud de arco. Entonces, resolviendo esta regla de 3 que se hace de manera cruzada, la longitud L es igual a este por este, los que quedan completos, que es 2π por r por θ, entre el ángulo que es 2π, entre este de acá, entre 2π. Entonces, como pueden ver, esto se cancela y me queda que la longitud se calcula como θ por el radio. Entonces, para este ejemplo, yo necesito el ángulo θ, pero recuerden, el ángulo está en radianes. Entonces, 80 grados yo lo tengo que pasar a radianes. Para pasar 80 grados a radianes, recordemos que eso se hace de la siguiente manera. Se divide el ángulo que yo quiero pasar entre 180, pero lo ponemos como fracción. Le damos igual y esto nos da el valor. Entonces, el ángulo de 80 grados corresponde a 4 novenos, pero hay que multiplicar por pi. Entonces, 80 grados corresponde a 4π novenos radianes. Entonces, para calcular la longitud, lo que tengo que hacer es 4 novenos de pi, multiplicarlo por el radio, que es de 5 centímetros. Entonces, 4 novenos lo multiplico por pi, y este resultado, 1.39, lo multiplico por 5, dándome 6.9813. Entonces L es igual a 6.9813 centímetros. Es lo que mide de aquí a acá, 6.9813 centímetros. Si yo veo a mi sector circular como si fuera una rebanada de pizza y yo quisiera calcular todo el perímetro de mi sector circular, a este número habría que agregarle estos dos radios. Entonces, por ejemplo, el perímetro total sería este mismo más 5 y 5, que sería más 10, quedándome 16.9813 centímetros, y ese sería el resultado del perímetro completo. Y esta es la forma de calcular la longitud a través de esta formulita. La longitud es el ángulo por el radio. Para la parte del área, aquí pasa lo mismo. Yo tengo un ángulo en radianes y tengo cierta área. Por ejemplo, la vuelta completa es 2π como ángulo, y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y si yo tengo cierto ángulo, ¿sí?, ¿cuál es el área que entonces está? Vamos a llamarle el área del ángulo θ. Entonces hacemos una regla de 3 y el área del ángulo θ sería por θ por pi r cuadrada dividido entre de acá, que sería 2π, quedándome como fórmula tomar el ángulo por r cuadrada, porque voy a cancelar pi con pi, y dividirlo entre 2. Entonces, esta es la formulita para calcular el área de un sector circular, es decir, esta superficie de aquí. Entonces, vamos a hacerlo con esta. Necesitamos el ángulo nuevamente en radianes, entonces yo tengo que pasar 50 grados a radianes. Entonces, para eso ocupo la calculadora, divido 50 sobre 180 y me da que es 5/18. Entonces 50 grados equivale a 5/18 de pi radianes. Y para calcular el área de este sector sería multiplicar 5/18 de pi, multiplicarlo por el radio al cuadrado, que sería por 8 al cuadrado, y dividirlo entre 2. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Es 5/18, perdón, 18 acá abajo, lo multiplicamos por pi, lo multiplicamos por 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64, entonces lo multiplicamos por 64 y lo dividimos entre 2.
y me da 27.92. Entonces el área del sector es de 27.92. Como aquí son centímetros, aquí serían centímetros cuadrados por ser un área. Entonces esta es la manera de calcular tanto el perímetro como el área de un sector circular.